Hola a todos, vamos a empezar el día de hoy con un nuevo video. En esta oportunidad vamos a resolver problemas del cuaderno de trabajo del tercer grado de secundaria. En esta 13ª semana de Aprendo en Casa, les están dejando como actividad la ficha número 5, las páginas 67 y 69. Estas actividades están comprendidas tanto en la página web, lo que es de Aprendo en Casa, y también en las clases por radio para los chicos del tercer grado de secundaria. Muy bien, vamos a empezar entonces resolviendo los problemas que tenemos en la ficha número 5. Para eso vamos a dar lectura a la situación que nos presentan ahí, en la página 67. Dice por ahí, el título dice Sintonía de un programa. Voy a dar lectura. En el siguiente gráfico corresponde a la cantidad de veces que las y los estudiantes del tercer grado sintonizan un programa deportivo de televisión durante el mes de junio. Muy bien, entonces por acá tenemos el gráfico que ahí nos están indicando, que representa las cantidades de veces que los estudiantes de tercer grado han sintonizado o han visto el programa deportivo por televisión, ¿ya? Durante el mes de junio. Entonces, ¿qué más dice por ahí? A partir de lo informado, pregunta número 1, ¿qué cantidad de estudiantes tiene el tercer grado? Pregunta número 2, ¿cuál es el promedio de la cantidad de veces que sintonizan las y los estudiantes un programa deportivo durante el mes de junio? Entonces, estas dos preguntas son las que debemos desarrollar en esta situación significativa. Entonces, empezando el desarrollo de acuerdo al libro que ustedes tienen ahí en su cuaderno de trabajo, pues tenemos que hay fases. Ya en la primera parte tenemos nosotros que dice, comprendemos el problema, donde hay 4 preguntas, entonces vamos a ir contestando estas preguntas. En la primera pregunta dice, ¿qué ¿de qué trata la situación significativa? Entonces, nos están preguntando con la situación que le hemos dado lectura, lo que había en la diapositiva anterior, ¿de qué trata esa situación? Entonces, respondiendo a esa pregunta, dice, trata sobre el gráfico que muestra la cantidad de estudiantes del tercer grado que han visto un programa deportivo televisivo en el mes de junio. Entonces, de eso trataba por ahí lo que era la situación que hemos dado lectura y que hemos visto. Muy bien, entonces, pasamos a la pregunta 2 y dice, ¿qué tipo de gráfico se muestra en la situación significativa? Explica sus características. Muy bien, ahí nosotros en la situación significativa había un gráfico. Entonces, de ese gráfico nos están preguntando qué tipo de gráfico es. ¿Qué tipo de gráfico es? Entonces, para eso, pues por acá tenemos el gráfico para que lo puedan observar nuevamente. Aquí está el gráfico. Por este gráfico nos están preguntando qué tipo de gráfico es. Entonces, observando el gráfico, nosotros podemos concluir que ese gráfico es un histograma. Entonces, el gráfico mostrado es un histograma. Nos dicen, explica sus características. Entonces, el cual tiene las siguientes características. Vamos a ir mencionando características de este gráfico. Primera característica, presenta barras verticales. Miren, entonces nosotros tenemos por acá nuestro gráfico. Esta es una barra, otra barra, otra, otra barra y otra barra. ¿Cuántas barras en total tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 barras entonces tenemos por ahí. Y esas barras están de forma vertical, como lo podemos observar allí. Siguiente característica, las barras están pegadas sin espacio entre ellas. Pues lo podemos observar ahí, miren el gráfico, las barras están pegaditas, no hay espacios entre ellas. Entonces, eso es una característica que podemos observar. Luego tenemos otra característica, dice, los datos se agrupan en intervalos o clases, ¿ya? Son los datos que tenemos de las cantidades de veces, están agrupados en intervalos, también se conoce como clases. El primer intervalo es de 0 a 6, el otro intervalo es de 6 a 12, el otro intervalo es de 12 a 18
y el otro intervalo es 18 al 24 y el último intervalo es de 24 a 30. Entonces los datos de acá de las cantidades de veces están agrupados en intervalos. Otra característica que podemos observar es cada barra pertenece a un intervalo. Entonces, por acá observando, miren nuevamente el gráfico, esta barra que nosotros observamos, la primera barra, pertenece al intervalo de 0 a 6. Entonces, la segunda barra pertenece de 6 a 12. La tercera barra va a pertenecer del 12 al 18. Y la cuarta barra, que es del mismo tamaño que la tercera, del 18 al 24. Por último, tenemos la última barra, la más pequeña, que es del 24 al 30, al último intervalo. Muy bien, así entonces hemos descrito las características del histograma. Ya son las características de un histograma que tiene. Muy bien. Pasamos a la pregunta 3 y dice, ¿qué representa en el gráfico la cantidad de estudiantes? Nos están preguntando por acá en el gráfico, miren, dice, cantidad de estudiantes. Entonces, ¿qué representa eso ahí en ese gráfico? Entonces, vamos a responder la pregunta 3. Lo que representa es el número de estudiantes que han visto el programa deportivo de televisión en el mes de junio. Muy bien. Pregunta número 4 dice, ¿qué representa en el gráfico la cantidad de veces? Por acá tenemos cantidad de veces. ¿Qué representa ahí en este gráfico? Pues lo que representa es el número de veces que los estudiantes han visto el programa deportivo de televisión en el mes de junio. Muy bien, con esto hemos terminado la primera parte, que es comprendemos el problema. Pasamos a la siguiente fase, que es diseñamos o seleccionamos un plan o estrategia. Muy bien. Enunciado 1 dice, describe el procedimiento que realizarás o realizarías para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa. ¿Cuáles son todos los procedimientos que vamos a realizar para contestar la situación significativa? Las dos preguntas que nos dan ahí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, lo que se hará es elaborar una tabla de frecuencias con los datos que nos dan en la situación significativa. Ya eso es lo primerito que vamos a hacer entonces, elaborar una tabla de frecuencias, ya, para contestar las dos preguntas. Para eso vamos a recordar la pregunta 1 que era. La pregunta 1 de la situación significativa decía, ¿qué cantidad de estudiantes tiene el tercer grado? Esa era la primera pregunta. Entonces, para esta pregunta, para la primera, de la tabla que ya hemos elaborado antes, como dijimos, lo primero que era hacer la tabla, de ahí se puede sumar las frecuencias absolutas que se tengan y se obtendrá el total de estudiantes que tiene el tercer grado. Entonces, así podemos responder a la primera pregunta. Entonces, la segunda pregunta decía, ¿cuál es el promedio de la cantidad de veces que sintonizan las y los estudiantes un programa deportivo durante el mes de junio? Entonces, lo que vamos a hacer para responder esa pregunta, la segunda pregunta, vamos a usar una fórmula, ¿ya? Del promedio o media aritmética. Entonces, vamos a recordar por acá que el promedio también se conoce como media aritmética o simple media también, o simplemente se conoce como media también, ¿ya? El promedio, ya es lo mismo. Entonces, si les dicen promedio, va a ser lo mismo que media aritmética. Entonces, para hallar el promedio, lo que nos piden ahí, vamos a usar la fórmula, por acá tenemos esta fórmula que es una fórmula del promedio para datos agrupados. Recuerden que dijimos ahí que las cantidades de veces estaban agrupados en intervalos. Eso se dice datos agrupados. Entonces, esta fórmula vamos a usar. Ahora, para usar nuestra fórmula, por acá nosotros tenemos x sub i y f sub i por f sub i. Ya. No, todavía no les voy a indicar qué significa eso. Más adelante ya les voy a estar diciendo. Pero estos datos de aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde saldrán? Pues saldrán de la tabla que hicimos inicialmente, como dijimos. De ahí va a salir los datos entonces y luego vamos a hallar nuestro promedio. Entonces eso es lo que vamos a hacer en todos los procedimientos para responder a las dos preguntas. Pasamos a la siguiente fase que es ejecutamos la estrategia o plan. Ya, muy bien. En la pregunta 1 dice, completa la tabla de frecuencias con los datos de la situación significativa. Entonces, en este enunciado nos están diciendo que debemos completar la tablita que tenemos por aquí. Esta tabla ustedes lo tienen ahí en su cuaderno de trabajo. Entonces, lo que debemos hacer es completar, llenar esta tabla, ¿ya? Entonces,
como pueden observar aquí, ustedes tienen filas y tienen columnas. Entonces, en la primera fila y en la primera columna, tenemos por ahí que dice cantidades de veces, y por aquí tenemos algo que ven como corchetes, dice L sub I, punto y coma, L sub S, nuevamente cierran corchetes. Esto de aquí es un intervalo, ya, es un intervalo. Entonces, como habíamos dicho, las cantidades de veces estaban agrupados en intervalos. Esto es lo que vamos a llenar aquí, los intervalos, que es cómo estaban agrupados las cantidades de veces. ¿Qué significa? Pues L sub I es límite inferior, L sub S es límite superior. Entonces, esos son los valores extremos del intervalo. Muy bien. Entonces, como ustedes pueden observar, ya les dan 3 valores ahí de la tabla, ya que ya tienen. El primer intervalo es de 0 a 6, ya el primer intervalo. Entonces, el límite inferior es 0, el límite superior es 6. Muy bien. Entonces, para seguir llenando, pues, en esta columna los intervalos, vamos por ahí a recordar o nuevamente observar nuestra gráfica que teníamos en la situación significativa. Ya por acá tenemos la gráfica. Entonces, ¿de dónde sacaron eso? Pues sale de la gráfica de aquí, miren. El primer intervalo era de 0 a 6, ¿ya? Entonces, por ahí está el primer intervalo que ya nos estaban dando. Luego, el segundo intervalo, observando la gráfica, es de 6 a 12. Entonces, por aquí va a ir nuestro segundo intervalo de 6 a 12. El tercer intervalo es de 12 a 18. Muy bien, entonces el tercer intervalo de 12 a 18. El cuarto intervalo, miren, observen ahí, dice del 18 al 24. Entonces, nuestro cuarto intervalo del 18 al 24. Por último, el último intervalo tenemos que es del 24 al 30. Entonces, el quinto intervalo es del 24 al 30. Así hemos llenado todos nuestros intervalos. Entonces, ¿de dónde salió? Pues de este grafiquito que habíamos dicho que era el histograma. Muy bien. Pasamos a la siguiente columna. Tenemos X sub Y. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? ¿O qué representa? ¿O qué significa? Muy bien, X sub Y se llama marca de clase, ¿ya? Así se representa, eso es marca de clase. Pero recuerden quién es clase. Les había dicho que los intervalos se conocían como clases también. Entonces, por eso, estos valores que están aquí van a ser las marcas de estos intervalos o marcas de clase. Muy bien, nosotros ya tenemos un valor que ya nos daban ahí en la tabla que es el número 3. Eso quiere decir que el 3 es la primera marca de clase para este intervalo, para el primer intervalo. Entonces, 3 es la marca de clase de este intervalo. Muy bien, pero ¿cómo hallamos? ¿Cómo se calcula la marca de clase? Pues lo tenemos por aquí, miren, esto es lo que se hace, ¿ya? X sub y, o sea, la marca de clase va a ser igual al límite inferior más límite superior dividido entre 2. Este límite inferior y superior, pues son los extremos del intervalo, como ustedes pueden observar. Entonces, ¿cómo hallaron este número 3? Miren, límite inferior 0, más límite superior 6. Entonces, 0 más 6 es 6. Dividido entre 2 me da 3. Entonces, eso es lo que han hecho ahí nada más el 3. Ahora, para llenar ya la segunda marca de clase del segundo intervalo, pues debo sumar estos extremos, ¿ya? Límite inferior 6, límite superior 2. 6 más 12, ¿cuánto es? 18. Dividido entre 2 me da 9. Muy bien, entonces así también voy a sumar para hallar la siguiente marca de clase. 12 más 18, 30. Dividido entre 2, 15. ¿Ya? Muy bien, entonces, y también continuamos sumando ahí. 18 más 24 dividido entre 2 nos va a dar 21. Por último, la última marca de clase para el último intervalo. Voy a sumar 24 más 30, 54. Dividido entre 2, 27. Y así se hallan las marcas de clase. Muy bien, pasamos a la última columna que dice por ahí F sub I. Ya, este F sub I es la frecuencia absoluta, así se llama y así se representa, ¿ya? Frecuencia absoluta. Muy bien, ya tenemos nosotros por ahí que es el número 10. En la primera frecuencia absoluta, el número 10. Ahora, ¿de dónde sale eso? Pues sale del gráfico que nos daban ahí en la situación significativa, miren. El primer intervalo le pertenece el 10. Entonces, ¿qué significa eso? La frecuencia absoluta es
la cantidad de datos que hay en este intervalo, que pertenecen a ese intervalo. Entonces, como nuestros datos pues eran las cantidades de estudiantes, entonces eso quiere decir que hay 10 estudiantes en el intervalo de 0 a 6. Y eso lo tienen por acá, miren. Primer intervalo es de 0 a 6. ¿Cuántos estudiantes hay? Ustedes miren la barra hasta dónde llega hasta el número 10. E incluso el número 10 lo tienen arriba. Eso quiere decir que hay 10 estudiantes en el intervalo de 0 a 6. Ahí entonces, la frecuencia absoluta es 10. Así llenaron eso. Entonces, observando ya el segundo intervalo es de 6 a 12. ¿Cuántos estudiantes hay? Pues miren, ahí está. Llega hasta el 12 y ahí está el numerito 2 encima. Entonces, la frecuencia absoluta del segundo intervalo es 12. Mirando ahora el tercer intervalo, del 12 al 18, ¿cuántos estudiantes hay? 8. Entonces, la tercera frecuencia absoluta es 8. Continuando así, el siguiente intervalo, el cuarto intervalo de 18 a 24, también se observa que hay 8, la misma cantidad que el anterior. Miren, entonces la frecuencia absoluta es 8. Por último, en el intervalo más pequeño, de 24 a 30, tenemos la barrita más pequeña. ¿Cuántos estudiantes hay? 2 estudiantes. Por eso hay menos estudiantes, la barra era más pequeña. Muy bien, y así hemos completado las frecuencias absolutas, ¿ya? Simplemente de acá las cantidades de estudiantes que hay en cada intervalo. Pasamos a la segunda pregunta y dice, luego de completar la tabla, observa en la columna que corresponde a la frecuencia absoluta y determina la cantidad de estudiantes que tiene el tercer grado. Entonces, lo que debemos hacer es observar esta columna, nos dice, ya. Entonces, nosotros miramos lo que son las frecuencias absolutas. Para hallar el total de estudiantes que tiene el tercer grado, simplemente vamos a sumar estas frecuencias absolutas. Es decir, voy a sumar 10 más 12 más 8 más 2 más 2 y el total, eso va a ser la cantidad de estudiantes que hay en el tercer grado. Entonces, sumemos 10 más 12, 22, más 8, 30, más 8, 38, más 2, 40. Muy bien, entonces ese 40 que nos dio lo vamos a colocar en total, 40, ¿ya? Eso quiere decir que hay 40 estudiantes en el tercer grado. Entonces, respondiendo a la pregunta número 2 de la tabla, sumando las frecuencias absolutas, se obtiene que hay 40 estudiantes en el tercer grado. Muy bien. Entonces, con esto nosotros hemos respondido a la primera pregunta de la situación significativa. Eso era lo que nos pedían. ¿Cuántos estudiantes había en el tercer grado? Ahora, pasamos a la siguiente pregunta, la número 3, dice, para calcular el promedio, o media aritmética también como se llama o se conoce, aplicamos la siguiente fórmula ya. Eso era lo que habíamos dicho ya. Para la segunda pregunta donde nos pedían el promedio, íbamos a usar esa fórmula entonces, ya. La fórmula dice que el promedio, esto es su representación del promedio, una X encima con una liñita, eso es promedio o media aritmética, la representación, es igual a la sumatoria de los productos o multiplicaciones de las marcas de clases por las frecuencias absolutas. Recuerden, miren, X sub I por F sub I. Acá está X sub I, F sub I. Entonces, lo único que vamos a hacer es sumar esos productos, ¿ya? Es decir, lo que vamos a hacer ahí es sumar las multiplicaciones, ¿ya? De la primera marca de clase por la primera frecuencia absoluta, 3 por 10, más el producto de 9 por 12, más 15 por 8, más 21 por 8, más 27 por 2, y toda esa sumatoria lo vamos a dividir entre n. ¿Quién es n? Pues n es el total de estudiantes que hay ahí. ¿Cuántos estudiantes habían? 40. Entonces, el total, esto es nuestro n. Muy bien, entonces, ya reemplazando nuestra fórmula, sacando los datos de la tabla, pues vamos a tener ahí promedio igual a 3 por 10, más 9 por 12, más 15 por 8, más 21 por 8, más 27 por 2, y todo dividido entre 40. Ya, como les dije, nuevamente les repito, estos productos de aquí salen de aquí, miren, de la tablita. Multiplico el 3 con el 10, 3 con el 10, ahí está, 3 por 10. Más el 9 con el 12, más 9 con 12. Más 15 por 8, ahí está. Entonces, todos estos productos de aquí salen de aquí, a multiplicar la marca de clase con la frecuencia absoluta. Y dividirlo sobre 40. N es 40, la cantidad de estudiantes.
Entonces, lo único que vamos a hacer a continuación, pues, es ya operar, realizar los respectivos cálculos. Por acá tenemos multiplicaciones. Entonces, vamos a continuar. El promedio es igual a 3 por 10, 30, 9 por 12, 108, 15 por 8, 120, 21 por 8, 168 y 27 por 2, 54. Y todo eso dividido sobre 40. Continuando, entonces ahora nos queda sumas arriba, vamos a sumar cuánto nos da y lo dividimos entre 40. Entonces la sumatoria de todo eso nos da 480 y dividido entre 40. Por último, lo que vamos a hacer es dividir 480 entre 40. Al realizar esa división obtenemos que sale 2. Es decir, el promedio es 2. Y así hemos hallado el promedio. Entonces, para la segunda pregunta de la situación significativa, entonces respondiendo, ¿qué vamos a decir? Por tanto, el promedio de la cantidad de veces que sintonizan los estudiantes un programa deportivo durante el mes de junio fue de 12 veces. Eso nos pedían el promedio de las cantidades de veces que veían el programa deportivo. Muy bien, entonces con esto nosotros ya hemos respondido a las dos preguntas de la situación significativa, a las dos preguntas de la situación que nos daban al inicio. Muy bien, pero como ustedes pueden observar, ahí no termina todavía. Hay una parte más que tienen ahí en su cuaderno de trabajo que es reflexionamos sobre el desarrollo. Tenemos dos enunciados. El primero dice, describe el procedimiento realizado en ejecutamos la estrategia o plan. O sea, vamos a describir el procedimiento que hemos hecho anteriormente, ¿ya? Entonces, vamos a describir. ¿Qué se hizo primero? Se llenó la tabla de frecuencias con los datos brindados en la situación significativa. Eso hicimos anteriormente. Llenamos primero la tabla. Y entonces, al llenar la tabla, ¿qué se hizo? Primero se llenó los intervalos, luego se halló las marcas de clase de cada intervalo, que era simplemente sumando límite inferior más el límite superior del intervalo y dividirlo entre dos. Así se llaman las marcas de clase. Luego se halló las frecuencias absolutas con los datos brindados en el histograma. Para hallar las frecuencias absolutas miramos nuestro gráfico, el histograma. Luego, para responder a la primera pregunta, se sumó todas las frecuencias absolutas. ¿Se acuerdan? Sumaban las frecuencias absolutas y esa suma nos dio 40. ¿Ya? Y así contestábamos a la primera pregunta. Para contestar la segunda pregunta, se halló el promedio que nos dio en el resultado que el promedio era 12. Entonces, se hizo con la fórmula para datos agrupados. ¿Ya? ¿Por qué datos agrupados? Porque los datos estaban agrupados en intervalos, que eran las cantidades de veces. Y sacando los valores de las marcas de clase y frecuencias absolutas para reemplazar en nuestra fórmula, ¿de dónde? Pues de la tabla que habíamos elaborado, de las tablas de frecuencias. Muy bien, así contestamos la primera enunciado. La pregunta 2 dice, ¿qué representa el promedio en un conjunto de datos? ¿Qué representa el promedio? Nos están preguntando entonces. ¿Qué representa el promedio en un conjunto de datos? Vamos a responder, ¿ya? Entonces, primero, el promedio en un conjunto de datos representa el reparto equitativo, el equilibrio, la equidad. Eso es lo que representa el promedio en un conjunto de datos. También se puede decir que representa el valor que tendrían los datos si todos fueran iguales, ¿ya? Representa el valor que tendrían los datos si todos fueran iguales. En este caso, el promedio salió 2, entonces todos los datos que tendríamos ahí sería 12. Otro representa también el promedio, el valor que correspondería a cada uno de los datos de la distribución si su suma total se reparte por igual. Muy bien, entonces eso es lo que representa el promedio en un conjunto de datos. Muy bien, con eso ya hemos llegado a la parte final del video del día de hoy. Espero que sea de mucha ayuda para los chicos de tercer grado de secundaria. Entonces simplemente me queda despedirme hasta otra oportunidad. Chao.